¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Tenemos un programa muy especial y queríamos aprovechar concretamente lo sucedido para reflexionar sobre las consecuencias que puede tener el manejo bajo la influencia del alcohol y también para hablar sobre accidentes donde sí ha habido terceros involucrados. Nos acompañan para hablar sobre este tema, para poder seguir educando, que es necesario. En nuestro estudio, Carolina Figueroa, mamá de Emilia, representante de la fundación que lleva su nombre. El mayor Diego Rojas, jefe de comunicaciones de Carabineros, y el abogado, amigo también, Daniel Stingo. A los tres les quiero dar las gracias por estar esta noche, especialmente también mi querida Carolina. No nos conocíamos tampoco con el mayor, pero usted lo he visto por ahí. Gracias por venir esta noche. Importante hablar de estos temas. Y cuando uno también ha sido protagonista después de estos días difíciles, me pareció pertinente, yo lo pedí personalmente, abordar el tema. Pensábamos hacerlo más adelante, pero ¿por qué no lo hacemos ahora? Lo primero es preguntar, ¿cómo se limita la conducción mayor manejando con alcohol en la sangre? Bueno, yo quiero agradecer también la oportunidad. Y creo que es muy importante hacer lo que tú estás haciendo ahora. Primero hay que reconocer cuando hay situaciones de esta índole, porque de repente uno piensa que no le va a pasar, que vive cerca, que va a llegar, que una o dos copas no se notan, que nuestra fiscalización es permanente, no solo sábado, domingo o los fines de semana largos. Durante el año muere o hay más accidentes que en todas estas fechas que ponemos ranking de cantidad de muertos. Para nosotros nos gustaría que un día llegara a ser cero. Pero la conducción se ve seriamente afectada por el consumo de alcohol cuando pasa ciertos límites, porque nos va quitando la posibilidad de reaccionar, de ver, nos va quitando un montón de facultades para poder realizar bien este ejercicio tan importante que es la conducción, que todos lo tenemos asimilado, porque es mecánico, yo aprendí, es como andar en bicicleta, pero no es como andar en bicicleta, porque aquí hay muchos factores externos, además con un auto que es un elemento tan importante, con tanta fuerza y tantas posibilidades de pasar algo, que lo menos malo que te puede pasar es ser detenido. Lo menos malo que te puede pasar, precisamente. Carolina, una vez más, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Nosotros meditamos harto antes de venir al programa porque en realidad nuestra empatía y nuestro sentir está con las víctimas de siniestros viales. Nosotros no los llamamos accidentes, para nosotros son siniestros porque tiene que ver con la prevención y son evitables. Pero decidimos venir por dos circunstancias. Una, cómo trató el tema Televisión Nacional al sacar la declaración, y también cómo trató el tema el matinal y tu entrevista. Finalmente, para nosotros también esta es una oportunidad de educar y de decirle a la gente cuáles son las consecuencias de este tipo de acciones, que como repito, son totalmente prevenibles. Así que era importante también ocupar este espacio. Gracias. ¿Daniel? Sí, a ver, yo tengo más cercanía contigo, por lo tanto, apenas me llamaron, dije que sí. Encontré valiente tu actitud de estar sentada acá, asumiendo, reconociendo. Voy a decir una palabra que no es muy jurídica. La cagué, pero hay que poner la cara. Y eso me parece muy aplaudible. No todos lo hacen, así que en ese sentido yo dije, ahí estoy. Había que hacerlo. Sí. Pero vamos con esto de educar, que tú bien dices, porque hay que seguir educando, porque al parecer no hay una conciencia tan real de todos los ciudadanos respecto a los riesgos que implica conducir bajo la influencia del alcohol. ¿Qué significa eso de tener el alcohol en la sangre y tomar un vehículo y salir a la calle en esas condiciones? Disminuye tu posibilidad de reaccionar ante un peligro inminente, porque lo vimos recién el fin de semana, un conductor que iba en Bellavista, pasó un peatón por un sector que no era para peatones, lo atropelló, también estaba bajo la influencia del alcohol. De nacionalidad peruana. Peruano, detenido el conductor porque se encontró, si bien la causa basal del accidente no es, entre comillas, culpa del conductor porque va manejando, uno se encuentra con peligros a cada momento. A 100 kilómetros por hora avanzas casi 50 metros por segundo. Entonces, ese cerrar y abrir de ojos, me di cuenta, puede costarle la vida a alguien. Entonces, y la vida no es solo el daño que se hace a las familias, que es terrible. Sino que uno mismo. Uno mismo. Entonces, generalmente estas situaciones son 2 o 3 las familias afectadas.
y es muy cara la factura por una situación que es totalmente previsible. Carolina, tú has estudiado mucho el tema. También conversamos fuera de cámara que es agotador porque siguen existiendo víctimas. Preguntarte a ti, que profundamente lo conoces el tema, ¿cuáles son las facultades que se van perdiendo? Básicamente es la facultad de reacción. Finalmente tú pierdes segundos en que el alcohol no te permite reaccionar y frenar y evitar el siniestro vial. Y esa facultad de reacción finalmente tiene un costo. Cada estadística, cada fin de año, cuando decimos 1.500, 1.800 fallecidos en siniestros viales, son familias. Entonces tienes que multiplicar esa cifra por un grupo familiar que queda totalmente desolado y desamparado, porque la siniestralidad vial en Chile no es una problemática o una temática demasiada discusión. Finalmente sucede todos los días. Todos los días mueren 5 personas por siniestros viales, mínimo. Y aún así no hay una estructura con una política pública clara, con presupuesto, que te permita decir vamos a intervenir y bajar esa cantidad de fallecidos. Hablemos del copete más tradicional, que es la piscola, por ejemplo. Tomarse una piscola. ¿Cuánto implica eso en la sangre? Bueno, el alcohol en la sangre tiene que ver también con la cantidad de sangre que tienes tú, porque son gramos de alcohol que ingresan en la contextura física, el desgaste que existe en el momento. Nosotros hemos hecho varias pruebas mostrando cuánto va afectando y cuánto se multiplica, y lo muestra a través del Intoxilizer o del Alcotest. Pero sin duda un vaso destilado ya afecta sobre el 0,3, que es lo permitido, y de ahí hacia arriba todo se va complicando. Uno tiene que tener la claridad que debería ser 0. Si bien es cierto, la ley te autoriza 0,3. Tolerancia, 0. Es decir, yo hoy día conduzco, no tomo. Y nosotros tenemos que paso aprender, las llaves. porque hoy día hemos aprendido, los niños tienen mejores conductas viales que nosotros. Muchos de los que somos papás, tus hijos te preguntan, oye, vamos a ir a un asado hoy día, vamos en taxi, te están dando el mismo mensaje, no tan claro decir no tomen ni manejes, pero ellos ya saben, te subes al auto y dicen ponte el cinturón. Hay un chip, ¿no? Hay un chip. Ellos hicimos un cambio cultural que yo creo que es súper importante. Sí. También pasa con el cigarro, por ejemplo. También los niños también no les gusta que entonces, los papás fumen. nosotros tenemos que mirar hacia ellos, que son los importantes, que nos empujan a cumplirla, pero no cumplirlo porque van a tomar detenido, no cumplirlo porque puedo tener un accidente, sino cumplirlo por la tranquilidad de decir, yo puedo ir a disfrutar un buen momento con amigos, puedo ir a comer, pero debo tener cuidado en no mezclar las dos actividades. Ahí tenemos la pantalla del frente para que la gente tome conciencia de lo que esto significa. Una copa de vino equivale a 0,28 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿El conductor está en condiciones de manejar? Sí, porque la ley establece que de 0 hasta 0,3, que cuando cambió a la ley de tolerancia 0, hay que hacer como esa distinción, ¿no?, entre la ley Emilia y la ley de tolerancia cero, que no se confunda. La ley de tolerancia cero fue el año 2012 y estableció los grados de alcohol para si era bajo la influencia del alcohol o estaba al final, ¿no? Bajó el límite. Por eso, de 0,5 a 0,3, ¿no? Bajó, y de 1 a 0,8. Y de 1 a 0,8 para manejar curado, por decirlo así, para que la gente entienda bien, ¿no? 0,8 lo bajó. Y lo otro que hizo fue subir penas de la licencia, que te quitaran la licencia. Eso fue lo que hizo la ley de tolerancia cero el 2012. En 2014 vino la ley Emilia, que se llama así por tu hija, pero que no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con, de partida, que yo lo encontré muy bueno esto de que es como que no puedas huir del lugar de juicio, tienes que quedarte, o sea, el lugar de la gente, tienes que quedarte, la fuga, ¿no? Que es fundamental hoy día, o sea, tienes que prestar auxilio a alguien que vive contigo en la sociedad, digamos. Entonces, para mí por lo menos eso también es muy bueno. Y las otras cosas que son que subió la pena, o sea, cuando hay accidente, con que hay una persona que tenga lesiones graves, gravísimas, o muerte, ya la pena es mucho mayor. Además que no puede estar menos de un año preso, que es una cuestión que también es muy extraña en el mundo del derecho, pero también es muy positiva. Oye, y si nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos acá en Chile? ¿Es una ley, es más dura que en otros lugares, en Latinoamérica? A ver, en Latinoamérica sí, es la única ley, la ley Emilia, que establece una tipificación específica para la fuga, para negarse a hacer la alcoholemia y para el estado de ebriedad con resultado de fallecimiento o lesionado grave gravísimo.
En España hay una ley similar que también es dura con respecto y bueno, y en algunos estados de Estados Unidos. Pero han querido imitar el ejemplo. Finalmente la ley Emilia ha logrado bajar un 50% la cantidad de fallecidos por siniestros viales bajo Eso la es muy variable alcohol. importante, sí. Hay que repetirlo y yo quiero que la gente entienda que antes de medir si me puedo tomar la copa de vino, es mejor decir, si tomo, no manejo. Es tan simple el mensaje y hay tantas formas de llegar seguro a casa. Incluso hay unas formas ilegales, que uno podría decir el Uber, pero no importa, prefiero que tome el Uber, aunque no sea hoy día legalmente, pero el Uber va a salvar vidas, el Cabify va a salvar vidas, el Easy Taxi, perdona que lo nombre todo, porque Sí, todos claro. estos ayudan al día de hoy, ¿no? Todos estos ayudan Siempre a que tú pases la hay que buscar llave. una fórmula para evitarlo. Y pensemos que si el alcohol de repente nos desinhibe, nos hace tomar malas decisiones, antes de tomar el alcohol la decisión es nuestra. Sí. Si yo estoy manejando, tengo que decir, ¿sabes qué? No voy a manejar, o llévame tú. Y de repente uno puede decir, no, si esto es un ratito, después se me pasa, tengo un espacio. Mejor no tengamos espacio. Sí. Porque como te decía antes, lo menos malo que nos puede pasar es ser controlado y detenido. A nosotros muchas veces nos toca detener personas en estas condiciones y así como tú hoy día estás enfrentando tu situación, hay gente que se vuelve a la unidad días después, se le quedaron los cordones, o vuelven a la unidad a decir, ¿sabes? Gracias, me salvaron la vida. ¿Por qué si existe esta ley, una ley que es tremendamente dura y que todos la conocemos, por qué se sigue repitiendo? A mí, yo voy a contar algo muy personal que me sucedió este fin de semana. Fui a almorzar a un restaurante, no iba manejando, obvio, pero sí me di cuenta, porque ahora me puse a observar, que mucha gente se tomó sus copas de vino, se tomó la botella de vino, y después se subieron al auto manejando. Adultos. Sí. ¿Por qué eso sigue sucediendo? ¿Por qué no hay conciencia? ¿Faltan más campañas? ¿Hacer programas como estos para seguir educando? O sea, Porque son los adultos. cada oportunidad de hacer esta educación es súper importante, porque siempre estamos con eso que a mí no me va a pasar. Que nosotros, ¿Cómo voy a tener tanta mala cueva? Claro. Yo Perdón te que lo diga decía así, fuera de pero- cámara, esto para nosotros, tu caso, es una oportunidad de decir, estamos lunes, martes, miércoles, jueves, de mañana, en la tarde, estamos en todo horario haciendo estas fiscalizaciones y con los equipos que tenemos para hacerlo. Es imposible con 5 millones de autos controlarlos a todos. Uno puede calcular probabilidades, no me va a tocar. Pero insisto, no te va a tocar que te fiscalicen, pero tú puedes salir una persona corriendo y atropellarla y tengo un tremendo problema el resto de la vida por una copa de más, por un pisco sour de más, no que dame un catedral, dame el segundo. Si estoy manejando, no tomo agua mineral, tomo bebida, tomo un jugo. A mí me hace que es un problema cultural. Culturalmente en Chile creemos, o creíamos, espero que eso se acabe, pero culturalmente pensamos que si tomamos un poquito, si no me pillan, si tomar, oye, si no le hay tanto problema. Y eso se escucha. Y entonces hay que cambiar, yo creo, y lo decía muy bien el mayor, en los niños, porque hay que cambiarle la cabeza. No sé si estás de acuerdo tú, Carola. No, es que yo no creo que solamente sean los niños. Yo soy historiadora y tengo formación de profesora y finalmente la educación para mí es un hecho integral, por lo tanto es formativa durante toda la vida. Y creo que los grupos más duros, con estadísticas de imputados por este tipo de delitos, son los que van de 18 a 30 años y de 50 hacia arriba. Y tú te preguntas de 50 hacia arriba, ¿por qué? Porque la gente estaba acostumbrada efectivamente a conducir con una copa de alcohol o con un pisco sour, entonces a ellos también hay que formarlos, porque yo no puedo esperar, esperar. que las ¿Cuántas generaciones? Tenés toda la generaciones razón. pasen para evitar este dolor. Finalmente yo, como víctima y como presidenta de la Fundación, yo me debo a las víctimas, me debo al Héctor, a la Juanita, etcétera. Yo a ellos tengo que responderle y finalmente tengo que hacer educación también en esos segmentos. Carolina, pero ¿tú sientes que hacen falta más campañas, por ejemplo, para que la gente tome el peso consciente de lo que significa manejar con alcohol? Nosotros hacemos campaña todo el tiempo. Carabineros también hace campaña todo el tiempo, pero las políticas públicas son integrales, son campaña, fiscalización, educación y también legislación en algunas medidas que hay que reformar y hay que mejorar. Si tú no tienes las 4 cosas juntas, finalmente no logras un cambio cultural a largo plazo. Entiendo. Ahora, la Mutual de Seguridad también hace sus campañas, porque la Mutual de Seguridad está preocupada de las personas, de los trabajadores, no sé, hasta el ciclista que a lo mejor puede ir con algunos grados de alcohol. Fuimos a hablar precisamente a la Mutual de Seguridad para que ustedes pongan atención y mira lo que nos respondió. En consecuencia, yo creo que lo que nos falta efectivamente es entender
que el consumo de alcohol y la conducción son incompatibles de manera absoluta y en consecuencia conducir con alcohol equivale a poner mi vida en riesgo, la vida de que van conmigo en el vehículo en riesgo y también la vida de otras personas que están en ese momento en la ciudad o en el camino. Si se consumió alcohol, no se conduce. Cero. Y esto no aplica. Si se consumió alcohol, no se anda caminando por la calle porque también hay una prevalencia importante en los peatones. Para nuestros amigos los ciclistas, si se consumió alcohol, no se anda en bicicleta. Mira, lo que Nosotros hicimos una campaña para Fiestas Patrias muy interesante que buscamos ponerle nombre al 18. Entonces pedimos que las personas pusieran nombre para la ramada. La que ganó fue la fonda de Doña Aleja, el que toma no maneja. Pero hay que buscar formas nuevas de decir las cosas para que nos lleguen el mensaje, porque a los distintos públicos, como bien decía Carolina, llegar al mayor de 50, que oye, a mí no va a pasar, si toda la vida, pero también al peatón. Nosotros vemos una prevalencia en los accidentes de tránsito con peatones fallecidos que vienen bajo la influencia del alcohol. No podemos ser prohibicionistas de 1920, convertirnos en Elliot Ness y así, ley seca. Uno puede tener un consumo responsable de alcohol y lo otro lo puede compatibilizar con los traslados a la vía pública. Conductores de bicicleta, de vehículos peatones deben tener las mismas precauciones para evitar el alcohol, evitar trasladarse en esas condiciones. eso le iba a preguntar, se multiplican los riesgos. ¿tolerancia cero también es para los ciclistas que van? No. ¿O los peatones? Lo que pasa es que, a ver, si uno se fija en la estadística, la mayor cantidad de fallecidos en las fiestas patrias son peatones. Son peatones. 14. Pero tú no puedes, porque además, y esto tenés que reconocer un poco que, claro, ese tipo está poniendo en riesgo su vida, pero no era el resto. Entonces, por eso uno se preocupa más por los conductores, porque ellos ponen no solamente la suya, sino los que van dentro del auto y los que están afuera. Entonces, la mayor cantidad de muertos sí son peatones, y peatones en el campo, muchísimo, y van ahí, Sí. y eso es muy común. Pero lamentablemente ellos ponen en riesgo su propia vida, pero no la del resto. Y por eso yo creo que la campaña va también al conductor que pone en riesgo a muchos. Incluso su propia familia si va dentro del auto. Conduzco yo, mi hijita, no estoy tan mal. No. Claro. Ahora, el tema de los ciclistas no es menor porque cada vez hay un auge importante. Yo más que en auto, ando en bicicleta y ahora voy a andar más en bicicleta, obviamente. Pero sí el tema de los ciclistas no es menor porque también es un vehículo. No. Están Claro. sometidos a la fiscalización de la ley del tránsito. Lo que pasa es que es más difícil apuntar, como bien decía Daniel, nuestro esfuerzo a tener controles de intoxilizer o de alcoholemia en las ciclovías que hacerlo a los vehículos que están multiplicando la posibilidad del daño que están causando. Ahora, otra pregunta también, que usted hablaba de la contextura, porque hay mitos también. Se dice que mujeres como más flaquitas o más chiquititas somatizan de una manera distinta el alcohol. ¿Eso es así? ¿Es real o no? Bueno, sí. Sintetizan, esa es la palabra. Sí, el cuerpo, algunos más. Pero la respuesta es nadie tome nada. Aunque sí es cierto que si tú eres más grande, que no sé qué, porque usted mismo lo decía, te pone la sangre también tengas en el cuerpo. Sí, porque mide la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre. Ya. Pero la idea es cero todo. Y acá son más... ¿Quiénes están más propensas, mujeres o hombres, o la cosa es bastante ¿A quién? equilibrada? Al conducir en estado de ebriedad. Hombres. El 96% de los imputados por conducción en estado de ebriedad 96. son hombres. Y las víctimas, la mayoría, el 64%, son hombres y el resto son mujeres. Datos del Ministerio Público. Entonces, en definitiva, aquí hay un llamado que es una variable de género que hay que entender, pero también hay una variable de género en los acompañantes de los autos. Finalmente, hay muchas mujeres que se suben de acompañantes de autos, de conductores en estado de ebriedad que terminan perdiendo la vida, y una persona que acompaña a un conductor en estado de ebriedad también tiene que hacerse responsable de su decisión. Carolina, te quería preguntar, porque lo hablábamos fuera de cámara, ¿tú te cansas con este tema, con esta causa que ha llevado durante tanto tiempo? Es que es agotador la falta de empatía. Yo siento de que la siniestralidad vial todavía no es un tema de política pública con pantalones largos, pongámoslo de alguna forma. Una política pública que esté presente, que tenga estructura, que tenga presupuesto. Cansa también el no tener respuesta para las víctimas, por ejemplo, de conductores que lo hacen bajo el efecto de las drogas. En Chile no hay narcotest. Y es una vergüenza que hayamos promulgado una ley que tipifica como delito la conducción bajo drogas y no tengamos ningún narcotest para medir eso, porque tú estás vulnerando los derechos de las víctimas al no tener pruebas para presentar sus casos en tribunales. Y eso termina agotando. Mayor,
¿Qué dice respecto Bueno, esa es a lo del narcotest? tarea que tenemos para nuestros legisladores, que pongan en la normativa el narcotest y que existan los elementos. Hoy día vemos que se ha normalizado el consumo de algunas drogas que se han acercado, que se consideran que son menos duras, que hay todo un discurso que las protege, pero las personas que manejan bajo la influencia de un pito marihuana también o de pierden cocaína, o de cocaína también pierden las condiciones en la conducción. Hemos visto en muchos transportes públicos el tema de la conducción bajo la influencia de pastillas, de cocaína, de elementos para mantenerse despierto. Hay taxistas que trabajan 16 horas al día. Eso no es natural. No. Entonces esas personas se exponen a otro riesgo al perder condiciones. Las condiciones ideales para la conducción es estar descansado, es no tener ningún elemento en la sangre que impida tomar decisiones rápidas. Por eso uno pasa un examen. Han habido algunas pruebas que se han hecho con personas que han ido tomando y tratando de hacer las pruebas de conducción y se nota cómo se va perdiendo la capacidad de reaccionar, y con el tema de la droga es lo mismo. Entonces, si uno tiene los elementos para hacerlo, yo creo que ha crecido mucho. Yo tuve la oportunidad de, cuando empezaron los alcotests a final del siglo pasado, incorporarlo a la fiscalización ya está normal. Tenemos una cantidad importante. Tener elementos que nos permitan científicamente verificar que la persona está bajo la influencia de alguna droga o algún narcótico, sin duda va a ser un aporte para poder disminuir los accidentes de tránsito y además la sensación de seguridad, porque yo hoy día no sé quién está conduciendo al lado mío. Sí. Exacto. Mayor, ¿cuánto se fiscaliza a lo largo del país? Más o menos. No, mira, hay fiscalizaciones permanentes y también se focalizan por horario y por lugares donde ocurren los accidentes. Si nosotros vemos, como en el caso tuyo, que Ñuñoa es un sector de mucho flujo de conductores, que hay sectores de restaurantes, uno focaliza su atención ahí. Al principio, cuando cambió la ley, la tolerancia cero, me correspondió estar en otra región, y muchos locatarios decían, bueno, que ustedes fiscalizan mucho, me echaron a perder el negocio. Desde el punto de vista del locatario, dice, yo no puedo vender más porque la gente no toma, porque ahora maneja. Tenemos que verlo todo como sociedad, entonces de repente nos ponemos muy egoístas y pensamos en el beneficio propio, no pensando en el total de la sociedad. Nosotros focalizamos y tenemos servicios hoy día con Senda, trabajamos de la mano con la ambulancia para hacer la alcoholemia en el mismo lugar. Sí, estaba ahí cuando a mí me tocó. Entonces eso es un tremendo aporte para la fiscalización, porque antes perdíamos mucho tiempo en ir a hacer la alcoholemia, demoráis 3 horas por cada conductor. Ahora uno puede optimizar los tiempos, hacer mayor cantidad de fiscalizaciones, pero yo llamo a destacar a las personas que sí pasan el control. Hay muchas personas que pasan como un tubo, ¿cierto? Marcan cero, se llevan su tubo de recuerdo. Nosotros estuvimos en estas fiestas patrias destacando, lo subimos a nuestras redes sociales, y es bastante grato ver a las personas decir, oye, yo no manejé. Se meten yo no conduje con alcohol, me meto al control solo, contróleme por favor para validarme. Es un ejercicio que es importante. Como te decía anteriormente, nosotros fiscalizamos cualquier día de la semana, en cualquier horario, pero tenemos nuestras focalizaciones y nuestras georreferenciaciones cuando sabemos dónde están ocurriendo accidentes. En muchas ciudades fuera de Santiago, las discotecas o los centros de diversión están fuera de las ciudades principales, y en esos caminos siempre hay accidentes. Ahí se están haciendo más fiscalizaciones, porque tenemos que destacar a las personas que cumplen la norma, que son muchos. No tenemos un país lleno de conductores ebrios, pero un conductor ebrio es muy peligroso. Sí. Ahora, está la ley tolerancia cero, está la ley Emilia, son dos cosas distintas, pero complementarias entre sí. Para que la gente entienda de qué se trata la ley Emilia, que ya lleva 4 años junto con la Fundación, y que tú ayudaste a promulgar para que fuera mucho más severo el castigo. Cuéntale a nuestro público de qué se trata. Bueno, la ley Emilia lo que hace es tipificar la conducción bajo estado de ebriedad con resultado de fallecimientos o lesionados graves gravísimos. Eso, el año pasado fueron 176 los casos de víctimas que estuvieron bajo el artículo 196 de la ley Emilia, que tipifica esto. También tipifica la fuga, porque mucha de la gente no socorre, y no en socorrer está el límite entre la vida y la muerte. Entonces nosotros quisimos también darle ahí un resguardo al bien principal que hay que proteger, que es la vida.
Y además está tipificado el no querer hacerse la alcoholemia. Ahora es obligación efectivamente hacerse la alcoholemia. Es obligación. Es O sea, si no hay una presunción. Sí, una presunción de estado de Tú puedes ebriedad. decir que no, pero te van a hacer una presunción de que tú estás Sí. en estado de ebriedad. Y eso, en definitiva, ahora también está visto como un agravante o falta, que sí. antes no estaba visto como eso. Y creo que ha sido un avance, si bien no ha sido todo el avance que nosotros quisiéramos, porque hemos tenido problemas con el Tribunal Constitucional y porque crean que el año de cárcel efectiva es demasiado, Lo que pasa lo que es que me parece un poco ridículo a esta altura, porque ya lo han adoptado en otros delitos. Sí se ha avanzado, pero hay que seguir avanzando para lograr acabar con la sensación de impunidad de todas las víctimas de siniestros viales que en este momento están luchando por sus casos en los tribunales. Entiendo. Daniel, tú querías decir Sí, algo. lo que pasa es que a mí lo que me produce es que, mira, yo creo que la ley no es mala, yo creo que tenemos una buena ley, siempre es perfectible, Carola, Sí, claro, todo es pero tenemos una buena ley. Tenemos, por ejemplo, la ley de no venta de alcohol a los menores. O sea, hemos avanzado mucho. El problema es que yo sigo pensando que es un problema cultural más que de legislación o más que... o sea, tenemos que cambiar la mentalidad. Y estoy de acuerdo contigo, los más viejos, los más jóvenes, todos. Pero es un problema cultural, porque las herramientas, en mi opinión, están. O sea, Carabineros está más dotado con instrumentalización, está con... O sea, es la persona, es el individuo, el chileno, la chilena, que tiene que cambiar su mentalidad de no decir, no, si tomé repogue, ¿qué va a pasar? No seáis así, no le pongáis tanto. Esa mentalidad hay que cambiarla, eso es lo que yo creo, porque por lo menos para mí la cosa técnica ha mejorado mucho. Y no sé, ¿se acuerda hace 30 años cómo era la cosa? No tenía ni uno de esos elementos. Ahora, No está tan pasado, pero sí. hace 25 puedo decir, sí, era distinto el control, teníamos menos elementos, hoy día se ha dotado de los elementos técnicos, pero creo que este espacio de conversación, de que hoy día podamos llevar este tema a la mesa, cuando nos sentamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, de conversarlo, de que el buen amigo es el que le dice, no, tú tomaste, tú no te vayas en auto. Ese es Porque el somos, buen como bien decía Carolina, ¿quién va al lado? Oye, yo no me subo a tu auto si tú vas Claro. así. Muchas veces fallece el acompañante y no el conductor, porque por instinto se salva, pero entonces todos tenemos un poquito de responsabilidad. Cuando va el amigo a la casa y se toma más de una copa de vino o se toma y tú preguntas si anda manejando, tú no tienes que dejar que se vaya, porque eso es ser amigo de verdad. Ahora, Mayor, también yo creo que a propósito de que todo es perfectible y ojalá siga perfeccionándose, hay un proceso que también yo creo que es interesante que el público lo conozca, que es el que yo viví. Desde que te hacen el alcotest, te llevan a la ambulancia, te hacen... Y uno tiene que colaborar, sí o sí. Y de ahí proceden a llevarte a la comisaría. Sí. Ahí el trámite es muy lento, porque ahí, ¿cómo es para que la gente lo entienda bien? Se llama al fiscal, ¿quién es el que toma la determina, decisión, ¿no? sí. El Daniel. fiscal de turno. El fiscal, siempre hay un fiscal de turno. ¿ya? Porque a mí, yo creo, hay algo que sí quiero decir, porque mucha gente, porque todo el mundo habla, ¿no? Está bien, pero de pronto se dicen cosas como que yo tuve ciertos privilegios, cosa que no es así. No, Yo porque estaba en en las el mismas condiciones que 2 personas más y fuimos dejadas en libertad porque el fiscal lo determina de esa Claro, manera. el fiscal toma la Los decisión. 3. Sí. A ver, Carabineros te toma, obviamente tú no estás en condiciones de manejar, por lo tanto también te lleva a la comisaría. Claro. Hace el parte, hace la redacción de lo que pasó, te pueden dejar, algunos los dejan en calabozo, a otros los dejan sentado por ahí. No, eso no es ni grave ni nada, no hay peligro de fuga, es absurdo pensar, no, todo al calabozo, es absurdo, puedes dejar a la persona ahí que no... Y después, pero siempre Carabineros lo que va a hacer es llamar al fiscal. Carabineros no toma ese tipo de decisiones, o sea que cuando dice, Carabineros, no, Carabineros siempre va a llamar al fiscal, el que toma la decisión es el fiscal, y el fiscal va a decir ya, entonces deja la citada para el tribunal tal día. Bueno, y tiene que ver con la penalidad, porque como Sí. bien Carolina decía antes, aquí ha cambiado la figura. Si tú eres sorprendida manejando conduciendo en estado de ebriedad, no ha causado lesiones, te sometiste a la fiscalización. Exacto. El tienes carabinero antecedentes verifica anteriores. por el intoxilizer que marcaste una cantidad. Esperó 15 minutos el carabinero, te hizo nuevamente el examen. Dijo, efectivamente está así, no era una condición temporal porque tenía alcohol en la boca. Se hace el examen de alcoholemia. El médico también certifica que está ebrio. Con esos antecedentes, uno llama al fiscal, que también los fiscales tienen harto trabajo, no de repente la llamada no entra Inmediato. al clic. Se le informa, se hace el procedimiento de ingresarte, porque tú estás en condición de detenido en un cuartel nuestro, después quedas en libertad, Citada. verificando que existe tu domicilio, que puede ser citada, y te vas porque
tú te sometiste al control. Es distinto Sí. cuando hay una persona que se fuga del lugar y uno tiene que interceptarlo para detenerlo, o la persona causó daño o causó la muerte a otra persona. Y de todas maneras el fiscal tiene la facultad en el lugar de darle, de decir déjelo en libertad, o después de la audiencia de control de la detención. Claro, a mí me eso tiene, es una a mí me tiene facultad- que llegar una citación. Eso es una facultad exclusiva y privativa del fiscal. Entonces uno puede decir, mire, es que a esta persona le pasó y a esta no. El fiscal puede ver dentro de las cosas que tiene para pasar a control de detención cuántos controles tiene el otro día. Si tiene 20 y tengo un detenido, bueno, esto tengo la posibilidad de sacarlo, lo dejo fuera. Yo creo que aquí habría que avanzar también en transparentar el cómo se toman las decisiones desde el Ministerio Público, porque sí, puedo estar de acuerdo con lo que dicen ellos, pero en definitiva la sensación de impunidad que queda es porque la gente no conoce ni los protocolos ni tampoco los criterios que utiliza Fiscalía en el Ministerio Público. Y creo que ahí hay una labor que ellos tienen que también tomar en cuenta. Está tan cuestionado en este momento el cómo funciona la justicia en el país que deberían transparentar todos los protocolos en todos los tipos de delitos para que por lo menos la gente supiera cómo funcionan. Sí, Sí. hay un tema de criterio también. Claro, ¿ah? es subjetivo. Es subjetivo, o sea, y que lo sepa la gente. Es subjetivo, Sí. no es 2 más 2. No. El fiscal va a tomar la decisión respecto de, también tiene experiencia, va a tomar respecto de los antecedentes que le da el carabinero o el PDI. O sea, no es una cuestión que es 2 más 2, insisto. Va a tomarse la decisión respecto de lo que pasó, los antecedentes que hay, quién es la persona, si el domicilio ya saben dónde vive, todo ese tipo de cosas las toma en consideración el fiscal. Entonces el tuyo fue un caso como el... Como las dos Como el personas de- con las que yo sí. también estábamos y en las mismas condiciones. Sí, pero igual es bien burocrático también, ¿no? Sí, porque primero hay que tomar todos los elementos Sí, Sí. que son necesarios para poder dar una cuenta completa para que después en una etapa de juicio no falte ningún antecedente. Ese es el tema, tú tienes que Además, recoger tengo- la prueba. Además tengo que comunicarme con alguien que venga a buscarte o que se pueda llevar el vehículo. Se hace un acta por cada vehículo para revisarlo. todo eso hicieron. Hay una serie de trámites que hay que hacer que sin duda siempre pueden irse mejorando y ha mejorado mucho. Antiguamente tú, cuando habían juzgado del crimen, caías por conducir bajo la influencia de alcohol o de estado de ebriedad el viernes, te iba Capitán Llar y pasaba el lunes al juzgado. Sí. así era. Así era. era, o sea, 2 días preso porque habías caído en esas condiciones. Entonces, yo creo que ha ido mejorando el procedimiento. El tener el alcotés y tener la ambulancia al mismo tiempo es un tremendo avance. Nosotros felicitamos a Senda que tiene hace un esfuerzo económico. Los importante. invitamos, no pudieron hacerse presentes hoy día, queríamos tener a todas las partes, pero sí, hay un esfuerzo, Hay y, un esfuerzo y un que- mejoramiento en el tema fiscalización, finalmente. Sí, y hay que hacerlo permanentemente y además todos somos fiscalizadores. Es decir, nuestros hijos son fiscalizadores nuestros y nosotros tenemos que ser fiscalizadores de nuestros amigos Sí. sin andarlos persiguiendo con un alcotés en la fiesta, pero hay que ver, el que va a la fiesta y va a compartir o va a tomarse un trago, no, que lo haga porque hay que optar por el consumo responsable de alcohol. Entonces de repente nos dejamos llevar o pensamos que no es tanto y pasan lamentablemente estas situaciones. Sí, me pregunta si alguien se puede negar a la alcoholemia, pero sí, lo conversábamos recién. Sí, se puede negar, pero hay presunción de... Absolutamente. de Se toma como una culpabilidad. prueba, cuando uno va Daniel, al juicio le pregunta, ¿usted se negó? Sí, el señor se negó. Claro. Sí. Entonces mejor colaborar. O sea, siempre va a ser mejor que la invitación, Colaborar. por lo menos yo como abogado, es siempre colaborar con la Administración de Justicia, obviamente. Y con Sí. la investigación. Ahora, cuando no se aplica la ley Emilia, cuando no hay terceros involucrados, uno, solo tolerancia cero, Sí. ¿a qué se exponen las personas? A ver, lo que pasa es que depende sí, porque acordarse lo que decía Carolina es que la ley Emilia es de lesiones graves gravísimas y, o sea, afecta a terceros. Pero si tú afectas a terceros con lesiones graves o lesiones leves, por ejemplo, no se aplica la ley Emilia y son penas inferiores. Ahora, lo que se subió con la ley de tolerancia cero fue el tiempo en que no te quitan el carnet de conducir. De conducir. Va a estar un buen rato, o sea, bien No, sí lo sé. francamente. 2 Va a estar años. 2 años es lo que la ley dice. Podría, depende si hay atenuante, etcétera, podría. Pero la ley establece lo mínimo son 2 años. Ahí hay que, no sé cómo hacerlo tu defensa, etcétera. Y eso también uno puede plantearlo, porque sin defensa no hay justicia. Entonces, obviamente, tiene que haber un defensor. Pero gracias a Dios, y en eso yo creo que es positivo, que si el castigo, si la lesera, la tontera que hiciste fue manejar con alcohol, no manejas. Yo encuentro que es súper sano. O sea, uno tiene que pagar por Pero donde no te le la quitan. embarraste. Y eso es bueno.
por lo menos para mí. Y eso fue lo que hizo la ley de tolerancia cero. Subió los años, y hay varios, ya hay 5 años, hay reiteración. Entiendo. No es poco. Oye, no, y hay que asumirlo, ¿no? Sea el costo que sea. Pero a propósito de costo, yo quiero tomarme un espacio para preguntarle a usted mayor y también a Daniel, ¿por qué esto se hace inmediatamente público? Porque uno tiene, también es súper violento el tema mediático, y lo digo de verdad. Yo sé que soy una persona pública y uno tiene que llevar una doble responsabilidad desde ese punto de vista. Pero ¿quién envía esa información tan ¿Cuál, rápido? el parte, dices tú? El parte. El parte no es público, no debería ser público. ¿Qué pasa? Pero inmediatamente al día siguiente estaba la noticia. A ver, y esto usted vamos a tener que, no sé si sentimos... Perdón, quiero hacer la pregunta porque igual es... Hay en la práctica, al día de hoy, la práctica, ciertos periodistas que son amigos de Carabineros, hay ciertos periodistas que son amigos de PDI y que les pasa la información. Eso es así. Esa información debería ser pasada al fiscal. Primero. Sí. Claro. No a la prensa. Pero Eso. como en todos lados hay gente un amigo carabinero que le entrega la información. Mira, no sé nada. O el amigo PDI que con el periodista, eso pasa. Pasa ¿Y más eso es allá. legal? No. Bueno, nosotros tenemos... No es legal. No, nosotros Ok. tenemos una reglamentación que dice que hay reserva en asuntos del servicio. Sí. Pero cuando se nos requiere por algún medio de comunicación que cuando ya nos consultan, nosotros no podemos decir no. O sea, como pasó Ya. ese día fuera de la 18 comisaría, Entiendo. que llegaron todos los medios y todo, está Catherine Saloni aquí, porque ellos pensaban que estaba... No tú estaban adentro. los medios. No, cuando en la mañana fueron Ah, en la mañana, a, sí. a esperarte para En la que, mañana para que sí. saliera. O sea, no está aquí hubo una detención de una persona Entiendo. que fue entregada a los tribunales, pero hay mucho, y a nosotros nos pasa similar. Muchas veces nosotros tenemos un carabinero vinculado a cualquier actividad y antes que sepamos nosotros mismos ya está un medio preguntándonos, ¿verdad que hay un carabinero Entiendo. que disparó, que pasó tal situación? Porque la hiperconectividad actual, la omnicanalidad Es de las inevitable. comunicaciones, hoy día es inevitable, porque al existir personas vinculadas, porque tampoco a ti te detienen, te ponen una capucha, te meten adentro de un saco y te llevan a alguna parte. Te llevan a un hospital, está la gente. Hay múltiples actores que uno le comenta a otro sale para otro lugar y va llegando la noticia. Cuando nosotros nos tocan la puerta a pedirnos información, Ustedes no se pueden negar. y además hoy No, día pero hemos optado por el tema de la... el parte no lo tienen por qué entregar, digamos. El parte se va a la fiscalía. Aquí, cuando alguien pregunta, ¿está la persona detenida? Que es el registro público detenido, yo puedo ir a preguntar, ¿está detenido Diego Rojas? Sí, sí está detenido, estuvo a tal hora detenido aquí y por tal delito. Y eso también está muy bueno. ¿eh? Y eso está bien. Esa transparencia sí está bien. Es esa muy bueno. Está bien. Entonces, para nosotros tratamos de resguardar la identidad a las personas, pero la velocidad de las comunicaciones de hoy día, pues nosotros muchas veces hemos visto si no están pegados a nuestra radio, que hemos cambiado los sistemas de radio para tener un tracking más seguro, pero echa la ley, echa la trampa. Entonces estamos muy comunicados. Mira, nosotros, como a modo de ejemplo, el tema del cambio, hablar del más cerca de ti, nosotros lo entregamos por un canal interno a todos los carabineros. A menos de 2 horas nos estaban llamando un diario. ¿Qué significa esto que está saliendo? Porque como somos parte de la comunidad, como estamos involucrados, permanentemente hay mucho contacto a todas partes. Y todo el mundo hoy día, tú haces una actividad y tienes 15 teléfonos encima tuyo. Entonces, cualquier persona que te vea a ti en una actuación policial, sin duda le va a llamar la atención. Por supuesto. Y puede hacer interno, externo, que comente el tema, y con una palabra que salga, ya todos los ojos se van a ese lugar y nosotros ya no podemos ocultar ni meter abajo la alfombra. Entiendo. Es que creo que era pertinente aclararlo. No, y por eso al momento que el comandante que habla el tema de tu detención, se refiere, aquí hubo una persona detenida que fue puesta a disposición, la Fiscalía dispuso su libertad. La persona a la que usted se refiere. Porque yo no puedo contestarle, sí, ay, la Katy Saloni andaba con tanto. ¿No? Además, para nosotros hacer un ranking de quién marca más No, claro. Es absurdo. es absurdo. Es absurdo. A mí me interesa más hacer el ranking de todos aquellos que no son sorprendidos conduciendo con influencia en la escuela. Buen punto. Sí, qué buena conversación la que estamos teniendo. Yo creo que estamos educando hoy en este pedacito de tiempo que tenemos en el No Culpes a la Noche y ojalá que mucha gente hoy haga el switch. De eso se trata. Vamos a seguir en esta conversación porque hay más detalles que seguir indagando que a lo mejor usted no tiene idea en su casa, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Ustedes saben que es necesario en televisión y regresamos para seguir hablando de este importante tema.
Bien, seguimos con esta importante, interesante conversación. Queremos seguir educando a partir de esta experiencia personal. Quisimos hacer este programa, obvio. Y preguntarte, Carolina, ¿cómo empieza a crearse la fundación? Mira, nosotros cuando estábamos en el Congreso impulsando lo que era la ley Emilia, nos sentábamos en unos silloncitos. Yo creo que todo el mundo que iba al Congreso se ha dado cuenta que fuera de la sala de sesiones hay unos sillones rojos. Sí. Y nos sentábamos con Benjamín y empezó a llegar gente que se sentaba al lado de nosotros. Nosotros pensamos que venían por otros proyectos y nos dimos cuenta que venían a acompañarnos. Y eran familias de víctimas de siniestros viales que no habían tenido la cobertura que nosotros tuvimos o que no habían podido impulsar leyes o alguna normativa, que venían simplemente a acompañarnos y nos decían su dolor en nuestro dolor. Y en definitiva nos dimos cuenta cuando terminó la promulgación de la ley de que había que responder a eso, de que había que orientar a las víctimas de siniestros viales. Nadie está preparado para un juicio penal. Nadie sabe el lenguaje jurídico que hablan los abogados ni el Ministerio Público. Y nos convertimos en traductores de los juicios penales. De alguna forma nosotros les traducimos en un lenguaje ciudadano lo que significa ser víctima de un siniestro vial, cuál es la prognosis del caso y de alguna forma reparamos el dolor que es estar en estos zapatos. Entiendo. Porque finalmente nadie quiere estar en estos zapatos de ser una víctima de siniestro vial. Bueno, y tu caso, que fue tan conocido, ¿qué edad tendría Emilia hoy día? Emilita tendría casi 6 años. ¿Cómo han llevado este proceso, Carolina? Uf, es duro no volver a abrazar a un hijo. Yo creo que eso es lo más duro, no dar las buenas noches, no saber cómo sería, no proyectar. Es duro. Yo tengo una segunda hija que es la Sofía y es duro explicarle a ella también dónde está su hermana. ¿Y en qué circunstancias falleció? ¿Y en qué circunstancias? Yo creo que detrás de cada cifra hay una familia, un rostro, un nombre, y yo quiero evitar que esas familias que aún no han sido víctimas sean víctimas. En definitiva, por eso estamos acá y por eso aceptamos venir, porque en definitiva nosotros necesitamos que la gente empatice, que se ponga en estos zapatos y que nos ayude a prevenir, que antes de tomar la decisión de que efectivamente va a tomar una copa de vino y se va a ir a su casa después en el auto, piense lo que es estar en estos zapatos, lo que es estar en los zapatos de Héctor, que no va a poder abrazar nunca más a su hijo Dante, que tenía 18 años y tenía toda una vida por delante, o de la Juanita, o de la Patricia. Tengo tantas víctimas dentro de la fundación. ¿Qué pasó con ese chofer, Carolina? Nosotros, bueno, la sentencia de él fue 2 años de firma mensual. Yo no quiso saber nunca más de él. Y no es tema para mí. En definitiva, no me ayuda a seguir respirando. ¿Solamente firma, perdona? Es que en ese 2 tiempo- años de firma mensual. Por eso Antes de la ley modificar Emilia. Por eso la modificamos. En mi caso fue solamente 2 años de firma, o sea, un lápiz Bic. 24 firmas. Eso fue todo. Carolina. Qué fuerte. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que ser bien claro, o sea, sin Carolina y su marido Benjamín, ¿no? O sea, ellos dieron una batalla Ay, que es que hay eso que voy. agradecerle como sociedad, o sea, Sí. independiente que sea por tu hija, pero yo creo que es más que por tu hija, es por todo. Y entonces en ese sentido, cuando es por todo, la Es que ella sociedad... empatiza lo que está diciendo. Sí. Ella obviamente, desde el dolor, empatiza con el dolor de otros. Y la Sabe sociedad de qué tiene se que estar trata. agradecido contigo, eso es lo que yo siento por lo menos. O sea, como sociedad tenemos que estar agradecidos contigo. Porque nos hizo ahí, Carabineros tiene que estar agradecido contigo, Senda tiene que estar agradecido contigo, todos, es lógico, porque nos hizo avanzar como sociedad. Es lógico. Pero yo estoy aquí porque hay otras víctimas que también me sostienen cuando los días son horribles y no hay recursos y no hay cómo sostener a la fundación. Le faltan recursos. Muchísimo. Nosotros tenemos un gasto promedio de 3.125.000 pesos mensuales. ¿Cómo se puede aportar? Hay que asociarse. Demos esos datos. Visitar la página de la página. fundación, ahí hay un montón de formas de aportar, desde dar con tarjeta hasta webpay, hasta transferencia. Emilia.cl, sí. vamos a poner ahí. www.fundacionemilia.cl y en definitiva a nosotros nos cuesta 114.125 pesos mensuales acompañar a una víctima dentro de un proceso, o sea, traducirle en los procesos penales. Y en este momento estamos en crisis, o sea, te digo sinceramente, nosotros no tenemos para llegar a fin de año, no tenemos, porque la cantidad de víctimas que llegan a la fundación
va en aumento. Empezamos con siniestros viales asociados a variable alcohol y ahora tenemos exceso de velocidad. Tenemos la gente que conduce bajo aplicación o con el teléfono. ¿Y qué pasa con los ministerios, con el Ministerio de Transporte, por ejemplo? El Ministerio de Transporte no tiene partida presupuestaria para apoyar ningún tipo de ONG. Las ONG o fundaciones se tienen que solventar por sí solas con colaboraciones de terceros, con ¿Y ciudadanía. postular algún programa? Hemos postulado proyectos, pero los proyectos son proyectos específicos. Por ejemplo, las cifras, el cruce de cifras entre el Ministerio del Interior, de Público, Salud y Carabineros, para poner las 30 días y no las 24 horas, fue a través de un proyecto. Pero no hay proyectos específicos de atención a víctimas. Entiendo. ¿Y cómo se financian en otros países este En tipo o- de ONG? En otros países hay financiamiento, en Francia hay financiamiento estatal para este tipo de atención, pero en Latinoamérica todas las fundaciones que atienden víctimas tienen los mismos problemas que nosotros. O sea, no estamos solos en esta cantidad de problemas que es levantar una fundación y mantener un área que es la atención a víctimas. Y también, bueno, y hacer campañas, que todo eso O sea, también todo lo requiere de que, todo lo muchos que es recursos. prevención es muy difícil cuantificarlo, porque Claro. cuando tú dices, Muchísimo. ¿qué es prevención? Nosotros que somos eminentemente preventivos, dice, pero ¿qué más han hecho? Mira, no te puedo demostrar lo que no hemos hecho. Todo el trabajo que ha hecho Carolina y su fundación, todas las vidas que han salvado porque no hay un accidente o un siniestro vial con personas bajo la influencia del alcohol. Eso no hay cómo demostrarlo. Entonces, cuando nos ponemos muy ingenieriles y queremos cruzar datos, decimos, pero si no ha pasado tanto, gracias a que hay un trabajo, que estas fiestas patrias lo conversábamos, son los 2 conductores ebrios. Entonces, todo ese trabajo que de repente uno parece hormiga, andamos evangelizando con el tema de convertir, andamos como apóstoles con nuestro mensaje, no conduzca, pase la llave, páselo. De repente llegan a decir, pucha, los carabineros que son repetitivos, 1, 2, 100, 500 veces. Con una persona que no conduzca, estamos salvando una vida, está todo pagado. Con el tema de que nosotros hoy día, a través de este mismo programa, lo conversemos, que mañana en la mañana sea un tema de conversación con los compañeros de oficina, es decir, oye, coraje la Katy y que todas las personas puedan decir, si en realidad yo la próxima vez que me toque, voy a ir en taxi, la próxima vez no lo voy a hacer, estamos Ojalá. salvando vidas. Ojalá. Entonces tenemos que aprovechar esta instancia y tenemos que ir con un megáfono en la calle a decirle a las personas, no conduzca, si estás tomando, cuida tu vida y la de los terceros, porque hay familias que sufren y es terrible. Nosotros muchas veces nos toca el tema de abrazar a una mamá y decirle que ya no está su hijo. Yo espero, y lo digo de todo corazón, que si mi experiencia sirve de algo hoy y hacia adelante, lo agradezco profundamente. Y te quiero decir algo, Carolina. También me pongo a disposición de tu fundación. En serio. Gracias. Si Gracias. necesitas, como ustedes lo determinen, yo estoy a disposición también contigo para ayudarte. Yo lo agradezco en nombre también de las víctimas que están viendo en la casa. Vamos a hacer una pausa muy cortita y seguimos haciéndolo culpa de la noche. En serio. Bien, nos quedan súper pocos minutos. Carolina, ¿algo que quieras decirle al público a esta hora después de esta importante conversación que hemos tenido esta noche? Yo quisiera que el público entendiera que esto no es relativo, que nosotros somos tajantes con el discurso, porque es tajante perder un hijo, un padre, una madre en estas condiciones. Si usted toma, no maneja, es así de simple el mensaje y esperamos que la gente empatice, se concientice, se sensibilice y bajemos la cantidad de fallecidos por siniestros viales bajo esta variable. Mayor, Bueno, reforzando el tema de los carabineros, no somos enemigos de la diversión, de pasar un buen momento, de la amistad. Lo que sí somos enemigos es de poner en riesgo al resto de las personas. Entonces nosotros estamos ahí, hoy día más cerca de ti, también para controlarte porque te estamos cuidando. Y queremos que, insisto, lo menos malo que te puede pasar es ser detenido. Sí, a Daniel. mí me gustó la frase que usó Diego. ¿Te puedo decir Diego? Sí, Bien. Eso, mi mejor amigo es el que me dice que no maneje. Encontré genial. Es que el mejor amigo no es el que te dice, tomémonos una y Da nos lo vamos. mismo. El mejor amigo es el que te dice, ¿sabéis qué? Tomaste, no manejé. Ese es tu mejor amigo. Y lo otro es contigo, que me parece, insisto, que es muy valorable lo que hiciste de poner el tema sobre la mesa, porque tú metiste la pata, por lo tanto hay que asumirlo, llamar a quienes también son críticos de tu actitud y decir, ya, pues aquí te pongo la cara, así que bien por ti. Y no se va a volver a repetir, que es lo más importante. De los accidentes se aprende también. Muchas gracias a los tres por haber venido acá al programa. Y ojalá sirva de lección para tantas chilenas y chilenos. De verdad, hay que tomar conciencia y hacerlo en serio.
Mañana tendremos un nuevo capítulo de No culpes a la noche. Gracias por estar ahí.